Normalmente, mis hermanos, cuando llegamos a cierta edad, cuando llegamos a cierto momento en nuestras vidas en esta tierra, sentimos que como que esas alas y ese deseo por ser libre empiezan a verse cada vez más cercano. Y normalmente ubicamos este tiempo como a los 18 años. Eh, si algunos de nosotros tenemos buena memoria, seguramente recordaremos esos momentos cuando tuvimos 18 años. Dirán algunos de ustedes, no fue hace mucho tiempo. Eh, pero era ese momento normalmente cuando en nuestro afán, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, en ocasiones meditábamos y pensábamos, ya quisiera estar trabajando, ganando mi propio dinero, haciendo mi propia vida. Claro, en algunas ocasiones esto sucede tal vez un poco antes por la necesidad y por las dificultades económicas, pero el comenzar a trabajar, el comenzar a querer buscar algo propio es algo que empieza a nacer más o menos a esa edad. Un alma libre es lo que se pregona, lo que se busca, lo que se anima a la persona a que pueda andar y hacer las cosas bajo ciertas libertades que antes no tenía. Porque nosotros tenemos normalmente catalogado la parte de la autoridad como algo negativo, como algo malo. De hecho, aunque no te des cuenta, lo hacemos. Somos multados por el tránsito y rápidamente nuestra mente ya está buscando la manera de cómo pagar menos. Somos acreedores a un castigo, a una multa, a una infracción, a un regaño en el trabajo, a un castigo, a una disminución de sueldo y rápidamente ya estamos buscando la manera de que no nos afecte tanto. Nos hemos convertido en una sociedad sumamente hábil para poder querer salirse con la suya. Y de hecho crecemos con esa idea. Algunos de ustedes conocen personas que ustedes se maravillan de tantas veces que logran salirse con la suya. Y lo digo entre comillas. No parecen recibir un castigo. Actúan precisamente como esas almas libres, sin autoridad, sin estar sometidos a nada. Hacen las cosas a placer, a su conveniencia, sacan ventaja de aquello que acontece. No van a hacerle caso a un semáforo en rojo, no van a hacer caso a las situaciones que puedan venir en su camino porque simplemente están acostumbrados a ser más listos que la autoridad. A poder sacarle la vuelta a aquello que les conduce a rendir cuentas. Es algo que no buscamos, que no queremos. La rendición de cuentas es algo que aún en la iglesia no nos gusta, no nos sentimos cómodos. Es más, lo más apropiado, lo más común es simplemente engañarnos a nosotros mismos pensando que no hay necesidad de algo así. No buscamos fomentar amistades profundas, no buscamos poder tener una rendición de cuentas en el sentido de poder pedirle a mi hermano o hermana que ore por mí en ciertas circunstancias, porque lo más cómodo, lo más común es poder simplemente aparentar de alguna u otra manera un estilo de vida y conducirnos así por la iglesia por mucho tiempo. Como sociedad estamos acostumbrados a eso, sacar ventaja, sacar provecho, esas áreas grises de la ley para poder conducirnos a nuestra conveniencia, porque estar bajo autoridad es algo que nosotros vemos como algo injusto, tirano. Es muy fácil para la sociedad simplemente catalogar la autoridad como algo malo porque sabemos que los que están en la autoridad son corruptos, son malos. Su corazón es engañoso, igual de pecadores que cada uno de nosotros, como toda la humanidad, necesitados de un Salvador. Que por gracia nosotros podemos ser santificados y llamados justos. Desafortunadamente este principio y esta idea de poder nosotros igualarnos a la autoridad y sentirnos moralmente superiores nos ha hecho mucho daño. Y nos ha hecho mucho daño tanto a las personas que vienen a la iglesia, que se acercan al evangelio, como también para aquellos que llevamos tiempo en el evangelio, pues nos acomodamos, nos situamos bajo una situación muy cómoda, engañándonos a nosotros mismos que así como el tránsito no me ve porque está en su patrulla comiéndose una dona, puedo pasarme el rojo, que así Dios no me va a ver si yo hago tal o cual cosa. Que así como tal vez las autoridades que vienen a tocar la puerta y no me encuentran cuando traen esa carta forzándome a que pague, así como yo me paso de listo y no les abro la puerta, pensamos que de la misma manera vamos a salirnos con la nuestra
cuando tenemos que rendir cuentas delante de Dios. En esta mañana me gustaría que pudiéramos meditar en la palabra y darnos cuenta de que no importa que no abras la puerta, que no importa que no contestes el teléfono, no importa que te hagas el dormido, que te hagas como el que no viste, como el que no supiste. La autoridad de nuestro Dios está por encima de todo eso y no hay cómo poder burlarnos de Él. Les animo a que podamos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11. Pues en esta mañana estudiaremos a partir del verso 14 al verso 23. Lucas capítulo 11, versos 14 al 23. En este pasaje, Lucas 11, versos 14 al 23, estudiaremos tres aspectos de la autoridad de Jesús que demandan sumisión y obediencia total a su palabra. Tres aspectos de la autoridad de Jesús que demandan sumisión y obediencia total a su palabra. Vamos a ver que la autoridad de nuestro Señor Jesús es una autoridad que, versos 14 al 16, desata al cautivo. Versos 14 al 16, desata al cautivo. Versos 17 al 20, discierne el corazón. Versos 17 al 20, discierne el corazón. Y finalmente del verso 21 al 23, demanda compromiso. Si estás tomando nota, te animo a que puedas seguir nuestro estudio en esta mañana bajo estos tres encabezados. Tres aspectos de la autoridad de Jesús que demandan sumisión y obediencia total a su palabra. Una autoridad que desata al cautivo, una autoridad que discierne el corazón y una autoridad que demanda compromiso. Voy a dar lectura a partir del verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Señor, en esta mañana agradecemos tu paciencia y tu misericordia para nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que conforme estudiamos tu palabra, esta pueda traer convicción, luz y dirección a nuestras vidas. Que podamos honrarte, Señor, y vivir vidas piadosas, que te glorifiquen, Señor. Y de igual manera que esto produzca un fruto, como lo meditábamos hace un momento, de manera que podamos conducir a nuestros hijos, a la siguiente generación en tus caminos, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente observamos que la autoridad de Jesús, esta autoridad que demanda de nosotros completa obediencia y sumisión a su verdad, es una autoridad que desata al cautivo. Versos 14 al 16, vean conmigo, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Esta es la autoridad de Jesús. Mis hermanos, a lo largo de nuestra exposición por Lucas, de nuestro estudio por este evangelio, hemos podido notar que Lucas está comprometido en poder presentar delante de su audiencia, en este caso Teófilo, ¿de quién se trata? La verdad precisa de las cosas que les han sido enseñadas, dice el verso 4 del capítulo 1. Y comenzamos esta sección justo después de haber estudiado acerca de la necesidad de orar, de la necesidad de saber cómo rogar y pedir delante de nuestro Padre Celestial. Una escena que viene a recordarnos con quién estamos, en este caso los discípulos, con quién están Él.
¿De quién se trata? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Y en el caso nuestro, al estar leyendo, ¿de quién estamos estudiando? La autoridad de Jesús es tan evidente, es tan clara, que aquí Lucas viene y nos sumerge nuevamente como en esta realidad de que podamos ser recordados que Jesús tiene la autoridad para echar fuera demonios. La totalidad de consecuencias de los efectos del demonio desaparecieron. ¿Lo puedes ver ahí? Un demonio que le estaba causando a esta persona el no poder hablar. Dice la palabra, estaba Jesús ahí echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió del mudo, habló. El demonio sale, la persona habla. En otras palabras, se genera una respuesta, una evidencia de que el demonio había salido. Y lo más claro para las multitudes ahí, que el mudo habló. Y Lucas, guiando nuevamente a su audiencia y a nosotros hoy, el poder darnos cuenta que el cumplimiento de la palabra, aún de lo que hemos visto desde un inicio a lo largo de este evangelio, es verdad. Que no debe quedar ninguna duda con quién estamos tratando. Que si este Dios todopoderoso, Dios hecho hombre, está hablando y enseñando cómo orar, debemos de prestar atención. Que si este Señor todopoderoso se presenta delante de cualquier situación adversa, Él puede y tiene la autoridad para poder hacer que se desvanezca, que desaparezca demonios, enfermedades y aún situaciones relacionadas a la naturaleza. Y es que, como un breve repaso, me gustaría que pudiéramos regresar un poco y podamos hacer una contabilidad un poco y un repaso de lo que hemos estado estudiando. Porque les digo, si es algo importante cuando estudiamos los evangelios, recordar el contexto. Y yo sé que hemos estado un poco apartados de nuestro estudio en Lucas, y por lo tanto me gustaría que vayamos al capítulo 4, verso 33. Lucas capítulo 4, verso 33. Y preparémonos porque vamos a estar avanzando rápido, pero seguros, avanzando. Dice el verso 33, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió y dijo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder demanda a los espíritus inmundos y salen. Este es el primero que vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Una vez que nuestro Señor Jesús había entrado en la sinagoga en el día de reposo en Nazaret, lo vemos ahí en el capítulo 4, en el verso 16 en delante. Una vez que Él había dado lectura a Isaías, capítulo 61, donde se nos presenta esta misión de poder fortalecer al débil y esta gran reversión de la cual hemos estado hablando a lo largo de todo nuestro tiempo en Lucas, donde el pobre, donde el humilde, donde el quebrantado es el que será exaltado, donde el necesitado será saciado, pero aquellos ricos, orgullosos y soberbios serán inevitablemente aplastados bajo la autoridad del Maestro, bajo la autoridad del Señor. Y lo que sucede aquí es que vemos a un hombre que estaba en la sinagoga poseído por un demonio, y Jesús le reprende y nos dice ahí el texto: con autoridad y con poder, y las multitudes estaban maravilladas. Por lo tanto, desde el capítulo 4 vemos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Ahora, un poco más adelante, tan solo ahí mismo en el versículo 4, vemos que de igual manera, cuando la suegra de Simón se encuentra sufriendo con fiebre muy alta, verso 38, Jesús reprende la fiebre y ésta la deja y al instante se levanta y le sirve. La reacción que debe acompañar un corazón agradecido: servir. Vean ahí versículo 41. Salían demonios de muchos gritando, diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Poder sobre demonios, poder sobre enfermedad. Más demonios aparecen ahí en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 se nos presenta una situación que no habíamos visto y tiene que ver ahora con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es Jesús quien, al ver a Simón
Y al escucharle decir, hemos estado trabajando toda la noche, verso 5, no hemos pescado nada, obedecen al maestro, quien les dice, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y cuando lo hacen, verso 6, una gran cantidad de peces empiezan a ser recibidos en sus redes, al grado que tenían que atraer a más compañeros para ayudarles. Por eso es que Simón Pedro cae a los pies de Jesús. Verso 12, nuestro Señor Jesús, en el mismo capítulo 5, sana a un leproso de una manera evidente. Las multitudes lo escuchaban. Verso 15, su fama se difundía aún más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Capítulo 5, verso 17, un paralítico también es sanado. Y dice en el verso 24 de manera muy clara, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla, vete a tu casa. Y se fue a su casa glorificando a Dios. Una autoridad para perdonar pecados, una autoridad para sanar enfermedades, una autoridad para echar fuera demonios, una autoridad para poder manejar de acuerdo a su perfecta voluntad todo lo que acontece con la naturaleza. Pero no solo eso. Cuando llegamos al capítulo 7, nos encontramos con otra situación que puede tornarse a los ojos de los hombres aún más difícil. Porque ¿qué es lo que vemos en el capítulo 7, versos 11 al 17? El hijo de la viuda de Naín. ¿Y qué es lo que le había acontecido? Había muerto, verso 12. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Mis hermanos, y esto es algo tan importante, que podamos recordar que la autoridad de Jesús, lejos de ser como esa tiranía o como esa autoridad corrupta que nuestra mente carnal quiere pensar en muchos momentos, es una autoridad llena de compasión. Estar bajo el cuidado y bajo las direcciones del Dios del universo no implica el estar sometidos bajo una tiranía corrupta, sino bajo un liderazgo totalmente compasivo, lleno de amor, de un amor perfecto. ¿Qué es lo que sucede con este joven, con este hijo que había muerto? Jesús se acerca, toca el féretro y le dice, joven, verso 14, a ti te digo, levántate. 7 capítulos hemos avanzado y hemos podido observar que puede sanar enfermedades, puede echar fuera demonios, puede controlar los eventos de la naturaleza y puede aún levantar muertos. Que si bien es cierto en el caso del hijo de la viuda de Naín, es un muerto que está ahí, frente a sus ojos, los primeros 10 versículos del capítulo 7 también nos narran la situación y el acontecimiento de un muerto que ni siquiera estaba ahí, junto a él. Esa es la autoridad de Jesús. Una autoridad que calma la tormenta, capítulo 8, verso 22. Una autoridad que calma de manera clara y evidente, porque a él, verso 24 del capítulo 8, al reprender al viento y a las olas embravecidas, éstas cesan y viene una calma. ¿Te das cuenta? ¿Quién puede hacer esto? Solamente aquel Creador del cual hemos estado meditando, en el cual hemos estado meditando en estos domingos anteriores, quien con su sola palabra creó absolutamente todo lo que vemos. Y a Él, delante de Él, es que todas las cosas se encuentran completamente vulnerables y tal y como realmente son. Una mujer con flujo de sangre es sanada en el capítulo 8, verso 43 al 48. Un gadareno endemoniado, lo vemos ahí nuevamente, lo estudiamos en su momento a partir del verso 26 al 39. Cuando llegamos al capítulo 9 también nos dimos cuenta de un muchacho endemoniado, ahí a partir de los versos 37 al 43. Un joven, un muchacho que le daban convulsiones y echaba espumarajos, verso 39.
y ante el fracaso de los discípulos que no habían podido echar fuera este demonio delante de Jesús, el espíritu inmundo se va. Todos, verso 43 del capítulo 9, todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Tan solo hasta este capítulo 11, mis hermanos, quiero y me gustaría que pudiéramos meditar en esto. Cada situación, cada relato, cada narrativa que se nos presenta tiene un propósito. Y es que podamos recordar que cuando Él habla, las cosas suceden. Que cuando nuestro Dios Todopoderoso orquesta las situaciones, van a traer gloria a su nombre. Y no hay nada que salga de su control. Y de principio a fin lo vemos que todo lo que acontece, tal vez no tenga una explicación humana, pero tiene un propósito eterno, un propósito divino. Esta es la verdad precisa de las cosas que tenían que ser recordadas y enseñadas a Teófilo, verso 4 del capítulo 1. Y hoy, a cada uno de nosotros, sumergirnos a los evangelios, mis hermanos, es sumergirnos a una vida donde nuestro corazón egoísta tiene que morir, es llevado a morir, donde somos llevados nosotros a entender el pago por nuestros pecados y a entender que no se trató de cualquier persona, sino se trató del Dios verdadero, el Dios hecho hombre, delante de quien sus enemigos huyen. La naturaleza es controlada, los demonios salen y los enfermos son sanados. Nuevamente el verso 14 nos recuerda ahí en nuestro capítulo 11 que las multitudes se maravillaron. Habían visto tanto ya, pero cada ocasión que esto sucedía, que algún acontecimiento, que algún evento glorioso de nuestro Maestro se era realizado, las multitudes se maravillaban. Era algo evidente, no había manera de negar lo que estaban viendo. Y Lucas se asegura de dejar testimonio que esto es algo real. Lucas se encarga de recordarnos una y otra vez que esto que está aconteciendo tuvo testigos a su alrededor. Y no había manera de que esto fuera negado. Y si la había, era en base a engaños, mentiras, como lo veremos más adelante. Pero algo que también resulta muy importante observar aquí, mis hermanos, es que maravillarse no es necesariamente un fruto de un corazón arrepentido. En otras palabras, el maravillarse, el aplaudir, el decir amén, el estar ahí alrededor de Jesús y estar viendo los milagros y poder compartirlo unos a otros y dar gloria a Dios de labios simplemente, no implicaba que hubiese un cambio en el corazón. De la misma manera como el venir aquí y el conversar unos con otros y tener esa, a lo mejor, deseo de estar, de ser simpatizante, no significa que hay un fruto en el corazón de un cambio radical, de un temor y de un asombro ante lo glorioso que es nuestro Dios. Los domingos pasados nos han servido para poder meditar en que somos tan pequeños, nuestro Dios es tan grande. ¿En qué momento nosotros queremos poder comprender su grandeza en su totalidad? No hay manera que nuestras mentes finitas puedan llegar a comprender tanto. Que claro que tenemos una responsabilidad de aquello que está en su palabra, pero el querer ir más allá, el querer egoístamente y con soberbia que nuestras preguntas sean resueltas como si nosotros fuéramos quien debemos demandar una respuesta o como si nos sintiéramos jueces, nos conduce más bien a un camino de engaño. Y lo vamos a ver un poco más adelante. La gente se maravilla con frecuencia, pero esto no significa nada. La gente se maravilló al ver los milagros aún de los discípulos en Hechos capítulo 3. Los principales de la sinagoga se maravillaron cuando escucharon a Pedro y a Juan predicar también en Hechos capítulo 4. Eso no significa absolutamente nada en términos eternos. Lucas relata lo que sería una conclusión lógica de la audiencia en ese momento. Asombro. Pero el relato de Lucas no termina ahí, ¿verdad? Verso 15. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros,
para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Dos casos, ¿verdad? El verso 15 nos presenta una situación, el verso 16 nos presenta otra situación, dos situaciones que vienen a ser oposición y en cierta medida a presentarnos el panorama completo de lo que está aconteciendo ahí. Si bien es cierto, las multitudes se maravillan, tenemos también esos un poquito más duros, ¿verdad? Un poquito más críticos, un poquito más enfocados en poder querer cuadrar las cosas de acuerdo a su conveniencia. Y con esto quiero decir, conforme a tal vez lo que se les había enseñado, conforme a aquello que ellos creían, que tenían como una certeza. A pesar de que algunos se habían maravillado, tenemos a estos primeros que dicen, algunos de ellos, verso 15, él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Él echa demonios. Con esta afirmación, me parece que es evidente que los mismos opositores están reconociendo que los demonios están saliendo. Y eso es importante, porque no hay manera de negar el resultado. Lo que ellos cuestionan es a la persona, la autoridad de Jesús. Eso es lo que están cuestionando. Y si te pones a pensar un poco, al tratarse de estas personas religiosas, quienes estaban en la cúspide, en la cumbre, en la posición privilegiada donde veían a todos, y lo sabemos a la luz de los evangelios, así para abajo, se sentían básicamente tocados por Dios, como se dice comúnmente, privilegiados, miraban hacia abajo a todos, pues esa autoridad estaba siendo amenazada, porque estaba aquí alguien quien con una autoridad que no se había visto, lograba resultados y un fruto impresionante delante de ellos. Por lo que para ellos, en este caso, para esta primera sección de los opositores, para este primer bando, dicen, ¿cómo podemos jugar esto? ¿Cómo podemos responder? Pues, ¿lo haces por el diablo? Belcebú o Baal-Zebub, el señor de los lugares altos, mencionado en segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versos 2 y 3. No vamos a pasar tiempo ahí, pueden anotarlo para verlo en sus casas. Pero básicamente era esta manera de apropiarse o tomar este nombre de un dios pagano y una referencia judía de poder referirse a él. Este Dios de los lugares altos, y lo vemos a lo largo. Baal es un nombre común que vemos nosotros en el Antiguo Testamento con respecto a las naciones paganas, pero era la manera de los judíos de poder, en ocasiones se podía tomar, y algunos comentaristas lo ven como hacer burla de los dioses falsos, y por eso es que fonéticamente es parecido el Baal-Zebub con Belcebú. Y básicamente lo que ellos están haciendo es decirle, por el príncipe de los demonios, es que tú estás logrando esto. Tu autoridad, tu manera de poder obrar este tipo de señales es porque viene del mismo infierno. La palabra original para príncipe que vemos aquí nos lleva a una referencia a alguien con capacidad de gobernar, de dirigir, una figura en autoridad. Es este príncipe. Y vean ahí, príncipe de los demonios. Y esto es importante porque los mismos opositores están con su lenguaje implícitamente haciéndonos ver que ellos saben y reconocen que hay un reino de las tinieblas, hay un reino de demonios, pues ellos mismos admiten que existe esta figura de príncipe, de gobernante, de autoridad en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas. Lo cual, si nos ponemos a pensar un poco, el hecho de hablar de un príncipe, de una figura de autoridad, de un líder, también implícitamente nos habla de súbditos, cautivos, los que lo siguen, miembros o ciudadanos de este reino de las tinieblas. Y esto es algo que nuestro Señor Jesús también tomará y traerá luz. Pero otros, también vemos ahí en el verso 16, para ponerle a prueba demandaban de él una señal del cielo. Y vean ahí cómo
se nos menciona, entre los bandos opositores están aquellos que atribuyen esa autoridad al mismo infierno y otros que simplemente le dicen, mira, necesitamos ver más. Tentando, le dice el pasaje de Mateo capítulo 16, verso 1. Es interesante porque a Jesús le tienta Satanás, le tientan los fariseos. Sabemos que Jesús vence todo eso. Él mismo padeció siendo tentado, Hebreos capítulo 2, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. En este Dios confiamos, en este Salvador confiamos. Y sin importar los intereses egoístas de aquellos que vengan a tentarle para que actúe y cumpla los caprichos egoístas de la audiencia, nuestro Dios, nuestro Salvador, cumple perfectamente los planes de Dios y actúa de acuerdo a su perfecta voluntad. Demandaban una acción continua, un imperfecto, que quiere decir continuamente estaban ahí. Queremos ver más, queremos ver más, queremos ver. Tú puedes ver ahí la impaciencia, la falta de ser saciado. Y yo creo que con esto también más de alguno de los presentes comienza como que a sonarnos un poquito la necesidad del corazón humano. Nunca es suficiente, queremos más, queremos más. Y aquí lo que sucede es que esta gente ve las señales y dice, para creerte, para yo poder darte mi voto de confianza, para que mi corazón genuinamente pueda inclinarse bajo tu autoridad, necesito ver más. Como lo hemos mencionado anteriormente, el hombre sentado en esta posición de juez, sentado en este trono, lleno de pecado y podredumbre y sintiéndose el dueño y aquel que merece ser convencido. Una triste ilusión, pecaminosa, por supuesto. Demandan, es una palabra que busca obtener precisamente lo que ellos quieren. Necesitan más evidencia, necesitan un mejor esfuerzo, ¿te das cuenta? Señor, no eres lo suficientemente, sí está bien, pero necesitamos ver más. Una señal del cielo, una señal del cielo. De manera muy breve, hace un momento hicimos como un repaso de los primeros capítulos de Lucas, donde pudimos observar donde en al menos 15 ocasiones, mis hermanos, Jesús ya había obrado un milagro que demostraba su autoridad absoluta sobre enfermedad, sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Y esta audiencia en este momento dice, no, todavía no estamos convencidos. Todavía no eres digno de que nuestra confianza pueda ser depositada en ti. Lo insaciable que es el ser humano, buscando, anhelando de acuerdo a su conveniencia y sus términos. Nada es suficiente, nada le satisface. Y créeme que cuando estamos nublados, cuando estamos perdidos, cautivos, muertos en pecado, esa es sin duda nuestra respuesta. Esta oposición afirma que lo que veían era algo real, era innegable y era evidente. Pero, tal y como lo mencionábamos al inicio, sintiéndose más listos, o lo atribuían al diablo o decían, queremos ver más. Todavía no estamos convencidos. Negar los milagros de Jesús o de sus discípulos era algo común. Es algo que sucede a lo largo de los evangelios, es algo que sucede aún en el libro de los Hechos. Porque los fariseos y los religiosos de aquel tiempo no podían aceptar, sino que tenían que mostrar ese desprecio. En Juan capítulo 9, cuando este ciego es sanado, pueden ir conmigo si quieren allá a Juan capítulo 9. Señor obra y este ciego empieza a ver. Verso 7, Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Él fue, se lavó y regresó viendo. Y miren ahí comienzan los testimonios. Los vecinos y los que antes le habían visto que era un ciego, le dicen, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros decían, no. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Verso 10, el hombre decía, un hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Vienen los fariseos y también le preguntan. Y él les dice, me puso barro en los ojos y ahora veo.
Los fariseos le decían, este hombre no viene de Dios, parecido a lo que estamos observando en nuestro pasaje. Y le dijeron, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Y los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres. No podemos creer, llaman a los padres. Sus padres entonces le respondieron, le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Casi, míralo, mira su nariz, mira la mía, ¿no? Mira su semblante, mira su parado, mira cómo se ve, así como distingue. Este es nuestro hijo, míralo, estamos igualitos. Tal vez no, decía el papá. Nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres tenían miedo. Por segunda vez, verso 24, llaman al ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Y este hombre les dije, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos afirmaban lealtad a Moisés, y me refiero a los fariseos. Afirmaban lealtad a Moisés y creían estar pegados a aquello de lo que habían sido enseñados. Y ante las evidencias de lo que acontece, tan endurecidos están que no dan lugar ni posibilidad a que esto pudiera ser una señal del cielo. Un adelanto, por supuesto, de la realidad del reino que se había acercado mediante el Mesías en su primera venida. Y claro, tú y yo conocemos la resurrección, ¿no? Mateo capítulo 28. Los guardias están ahí, ven lo que acontece, verso 4 del capítulo 28 de Mateo. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que los guardias vienen y le dicen a los principales sacerdotes lo que sucedió, verso 11 del verso 15 de Mateo 28, ¿qué es lo que tienen que hacer los principales sacerdotes? Darles dinero para que cambien la narrativa. Por recurso no van a parar. En otras palabras, una vez que el endurecimiento, una vez que el pecado, la soberbia, amarra el corazón de la persona, una vez que ese muerto espiritual está cautivo en sus delitos y pecados, está ahí muerto totalmente, lo que se espera es que a medida que avanza, continúa saliendo pecado, pecado y pecado. Como el mentiroso, lo sabemos, ¿no? Y lo decimos a veces coloquialmente, que sale una mentira y luego tiene que estar mintiendo para poder estar cubriendo las primeras mentiras y termina en una lista interminable de engaño. Pero esto acontece aún hoy en día. Lo hemos estado estudiando en estos domingos anteriores. En su tiempo, las autoridades religiosas negaban por completo la autoridad de Jesús al decir, viene del infierno, necesitamos ver más pruebas. La resurrección no sucedió, este ciego no podía estar ciego, y hoy en día, en el corazón entenebrecido y en la búsqueda de placer y de egoísmo y satisfacer la razón humana, ¿qué decimos? ¿La creación? No puede ser como fue en la Biblia. Por eso es tan importante que podamos comenzar por el principio y podamos afirmar nuestra fe de acuerdo a lo que la palabra enseña, pues esta es la que conduce a la verdad. Y en las mentes entenebrecidas de nuestra sociedad, ¿qué es lo que se afirma? No puede ser. La creación literal, una creación literal como la de Génesis, de ninguna manera puede acontecer. No puede haberse algo así. Son cuentos, son leyendas, son mitos, porque no es compatible con la ciencia. Interesante. Con la ciencia que ha ido cambiando, ¿verdad? Y modificándose y evolucionando, si lo quieres ver así. Pues conforme avanzan los años hay cosas que tienen que irse corrigiendo. Le damos mayor peso a lo que el hombre ha ido descubriendo con el tiempo que al creador del tiempo, de la historia y de todo lo creado. El nacimiento virginal del Nuevo Testamento. Algunos críticos, algunos aún llamados evangélicos, vienen a la palabra de Dios y dicen, eso no puede acontecer, no es lógico, de manera que hay ciertas situaciones en la Biblia que no pueden tomarse tal y como están. La resurrección, el nacimiento virginal, la creación. Mis hermanos, es una lucha, la que estos hombres estaban viviendo en su momento. Y créeme, la misma lucha que el día de hoy nuestra sociedad afronta y posiblemente muchos de los presentes también. Es bueno por un momento poder entender la lucha que existe en los pensamientos de la audiencia que está en ese momento ahí, porque ellos habían aprendido certezas, habían aprendido información, de manera que ahora lo que sus ojos veían contradecía lo que
ya habían recibido. ¿Qué tiene mayor valor? ¿Estoy dispuesto a ceder y aceptar lo que estoy viendo? Hoy en día es lo mismo. ¿Qué tiene mayor valor para ti? ¿Lo que la ciencia afirma? ¿Una buena reputación en el trabajo? La autoridad de nuestro Dios tiene esa fuerza y esa firmeza para desatar al cautivo, para traer vista al ciego, de la misma manera que es para poder traer vida donde no la hay. Y por más perdido que el pecador esté, la autoridad de nuestro Señor disipa las tinieblas y toma en su perfecta compasión y amor al pecador y lo saca de él. Y trae y encuentra alimento y bienestar para su vida. Discierne el corazón. La autoridad de nuestro Señor Jesús discierne el corazón. Vean conmigo ahí versos 17 al 20. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. La autoridad de nuestro Señor Jesús desata al cautivo y discierne el corazón. Conociendo él sus pensamientos, dice el verso 17, Jesús sabe perfectamente lo que pasa por las mentes de estas personas. Él entiende lo que hay detrás de sus peticiones. Él conoce muy bien el corazón engañoso y malvado de estos hombres. Algunos de los presentes leemos esto y decimos: qué bueno que nada se escapa de los ojos de Dios. Qué bueno que los malos no se salen con la suya. Mi hermano, mi hermana, de la misma manera que Jesús conocía lo que había detrás de las palabras de estos hombres, conoce exactamente lo que hay detrás de mis palabras y de tus palabras, de tus acciones, de mis acciones, de tus pensamientos y de mis pensamientos. De la misma manera que Él conoce lo que las palabras de estos opositores estaban mencionando, de la misma manera conoce lo que hay detrás. La falta de contentamiento, la falta de paz, el anhelo y el deseo, y como estudiamos en la escuela dominical, la envidia que podemos tener a otros. La autoridad de nuestro Maestro es una autoridad que discierne el corazón y no hay para dónde huir. Todo reino dividido, dice Jesús, contra sí mismo es asolado. Reino dividido, esto seguro a más de alguno nos suena familiar, ¿no? Pensando en Israel, por supuesto, en el Antiguo Testamento. ¿No es esta la historia de Israel? A partir de que comienza esa división, la ruina, la destrucción, una casa dividida contra sí mismo se derrumba. Es decir, no prevalece, y literalmente en el original es una casa contra una casa. En otras palabras, como este efecto dominó, como este efecto donde estuvieran cayendo las cosas de manera secuencial. Se destruye, se derrumba, y el punto es claro. Como lo menciona un autor, y cito: la división lleva a la destrucción. La división lleva a la destrucción. Jesús discierne el corazón, las palabras, el origen de las palabras de esta audiencia, y les hace ver y les dice: lo que ustedes están hablando no tiene sentido. Verso 18, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? ¿No es Satanás aquel que causa todo tipo de males en las personas? ¿Por qué quisiera sanar a un enfermo? Atentando así contra su mismo propósito. En otras palabras, no es coherente, es absurdo lo que están diciendo. Pero mira, importante, y les mencionaba hace un momento cuando hablábamos de príncipe de los demonios. Vean aquí lo que dice Jesús: ¿cómo permanecerá en pie su reino? Ahora sí, Jesús, ya no de manera implícita, sino de manera explícita, nos dice el texto que hay un reino que le pertenece a Satanás. Él es quien lo dirige. Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, 14 y 16, no vamos a ir por cuestión de tiempo. Pero hay alguien que dirige este reino y es el mismo diablo, el identificado como el príncipe de este mundo. Segunda a los Corintios 4:4 lo identifica como el Dios de este siglo que ha entenebrecido o ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y no solo eso,
En Efesios capítulo 2, verso 2, Pablo lo identifica como el príncipe de la potestad del aire, aquel que opera en los hijos de desobediencia. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, el apóstol Juan nos dice que el mundo entero está bajo su poder. El mundo entero está bajo su poder. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Él es quien conduce, quien dirige este reino. Ahora, ¿quiénes pertenecen a este reino? Bueno, leíamos en 2 Corintios 4 que se nos habla de ciegos. Colosenses capítulo 1 nos dice que antes éramos enemigos. En otras palabras, esclavos, enemigos de Dios, ciegos espiritualmente, desobedientes. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Muertos espirituales. Aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas, según las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, están presos por el lazo del diablo y están cautivos para hacer su voluntad. Esa es la realidad de aquellos que pertenecen a este reino. Esclavos, ciegos, desobedientes, muertos, presos por el lazo del diablo, de manera que están cautivos para hacer su voluntad. Y solo hay una manera de poder salir de ahí. Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Las palabras del Maestro, el camino, la verdad y la vida. Dice, ¿tendrá futuro un reino dividido? ¿Cómo pueden pensar que yo estoy obrando por medio del mismo diablo? ¿Por qué vosotros dicen que yo echo demonios por Belcebú? Verso 19, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echa fuera? Vuestros hijos. Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. En otras palabras, si ustedes piensan que esto lo hago con autoridad del diablo, ¿piensan lo mismo ustedes de sus hijos, de sus discípulos? Y es que a la luz del Nuevo Testamento, nosotros lo vemos en Hechos 19, nuevamente por cuestión de tiempo no podemos ir ahí, pero en Hechos capítulo 19, versos 11 al 16, está esta narrativa, este relato de estos exorcistas ambulantes que existían, que de hecho conocían muy bien la autoridad del Maestro, conocían muy bien la autoridad apostólica de Pablo, pues le responden de esa manera. A Jesús conocemos ya a Pablo, pero a ustedes quiénes son, y se les aventaron encima a estos exorcistas ambulantes. Lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 19. Será un poco cómica la situación, pero realmente no es de juego, sino que es algo serio, donde el reino de las tinieblas es real y tiene presos y cautivos a personas, y no podemos estar jugando simplemente con eso. Lo que Jesús les dice es, ¿ustedes tienen la misma opinión con respecto a estos exorcistas ambulantes que están circulando por ahí? En otras palabras, ustedes cuando los cuestionen se van a dar cuenta que lo que han visto sus ojos es real. Y si no es en el nombre de Jesús, no hay manera de que esos demonios genuinamente salgan de las personas. Sus obras, sus respuestas, si les preguntan a ellos, les guiará a saber quiénes son. Por eso es que se nos habla que serán sus jueces. La palabra hijos la podemos tomar también como los discípulos de estos mismos fariseos. Es decir, sus mismas siguientes generaciones, sus mismos discípulos, ustedes fariseos, conforme vean a estos exorcistas ambulantes fracasando una y otra vez, serán vuestros jueces, pues les apuntarán y les recordarán cómo ustedes vieron realmente la autoridad genuina del reino de los cielos. Serán jueces en el sentido que les mostrarán y les guiarán a la evidencia correcta. Y les digo, eso lo vemos en Hechos capítulo 19, donde fracasan rotundamente. Verso 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Nuevamente una referencia al poder de Dios, pero desde una perspectiva y un vocabulario que, hermanos, ellos deberían conocer. El dedo de Dios. Y no es una referencia a nuestro himno nacional. Abramos las Biblias a Éxodo capítulo 8, versículo 19. Si hay algo más importante, hermanos, no todo se centra no gira en realidad al nuestro, ¿verdad? Éxodo capítulo 8. Nos encontramos en el contexto de la segunda, tercera, cuarta plaga en Egipto. Y
Y voy a dar lectura a partir del verso 16 para dar contexto. Entonces el Señor, Yahweh, dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se conviertan en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Vean conmigo el verso 18. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y bestias. Verso 19. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. El dedo de Dios se había manifestado para traer castigo a Egipto. Y en este caso una autoridad pagana, gentil, estaba siendo testigo de esto, pues aún sus mismos encantadores, sus mismos súbditos reconocían que era dedo de Dios. Interesante que es dedo y no mano, ¿verdad? Algunos comentaristas afirman y nos hacen ver que esto es simplemente una muestra, una ligera muestra del poder de Dios. No se habla de su brazo, no se habla de su mano, se habla simplemente de la autoridad que un dedo, por así decirlo, de parte de Dios tiene y su efecto en el reino de las tinieblas. Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Una realidad que no podían negar. La llegada de un reino más poderoso, más imponente, liderado y gobernado por el Dios Trino, creador del universo, estaba ahí frente a ellos. La muestra del dedo de Dios obrando, trayendo libertad al cautivo, al oprimido, trayendo salvación al pecador. La autoridad de Jesús es una autoridad que desata al cautivo, verso 14 al 16, que discierne el corazón, verso 17 al 20, y finalmente que demanda compromiso, verso 21 al 23. Vean ahí conmigo el verso 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Jesús les presenta una imagen de la realidad y les dice: no es una división interna, es una batalla que ya tiene declarado un vencedor, un conquistador. El enemigo ha mostrado en apariencia un poder que parece ser demasiado, pero no es nada comparado con la grandeza del Dios Todopoderoso. Hay uno más fuerte que él. Vean ahí que se nos habla de un hombre bien armado, custodiando su palacio, otra vez su reino. Parece que todo está seguro, pero viene alguien más fuerte, lo ataca y lo vence. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, 1 de Juan capítulo 3, verso 8, para destruir las obras del diablo. El Hijo del Hombre vino para rescatar y salvar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. El botín, las almas que estaban oprimidas, debían ser rescatadas, y no hay nada que pueda resistirse a la autoridad del Salvador. Verso 23. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Una sencilla pero profunda verdad. Una sencilla pero profunda verdad que demanda una respuesta de nuestra parte. Demanda una respuesta de parte de la humanidad. No es posible servir a dos señores. Y resulta muy fácil ser llevados, conducidos, seducidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero eso, hermano, pertenece al mismo infierno. Y son las tentaciones que el reino de las tinieblas utiliza aún para buscar sacudirnos, desviarnos y aprisionarnos. No estar con Jesús, no estar unido a Él, no estar unido a la vid, significa estar contra Él. Y no estar obrando de acuerdo a su voluntad significa estar haciendo todo lo contrario. Podrás engañar a otros, podrás engañar a las personas alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu hogar, pero la autoridad que discierne el corazón, la autoridad del Maestro, de esa no puedes ocultarte. Y ante esta autoridad
es necesario que exista un compromiso, que exista una respuesta. También reconociendo, mis hermanos, que esta autoridad está llena de amor y compasión y desata al cautivo, libera al oprimido y trae descanso para nuestras almas. Hace un momento cantábamos: ven alma cansada a Cristo, ven alma turbada y bebe del agua viva que sacia tu sed. En otras palabras, lejos de cuestionar en egoísmo, en comodidad tal vez, y en base a lo que tus ojos ven, ríndete ante la perfecta y preciosa voluntad del Maestro. Su autoridad demanda sumisión, demanda obediencia, pero no como esa autoridad que nosotros entendemos en el mundo, en la sociedad, donde la autoridad es corrupta, donde hay una tiranía, donde somos oprimidos y donde el mayor beneficio se los llevan los deseos egoístas de algunos. No, la autoridad del Maestro, la autoridad de nuestro Señor Jesús, la autoridad de nuestro Dios es lo mejor que puede haber para nuestras almas, pues genuinamente al beber de esa agua no volveremos a tener sed jamás. El alma libre que hablábamos al inicio, esa persona de 18 años anhelando poder ser libre y ser su propio Señor, está dando rienda suelta a su egoísmo y a su soberbia y necesita escuchar la verdad del Salvador que hace esta invitación a todos los cansados y trabajados. Porque nada en este mundo podrá satisfacer nuestros insaciables corazones, solamente la verdad de nuestro Dios. ¿De qué lado estás? ¿Estás con Él o contra Él? ¿Buscas una prueba más? El decir, yo me rindo, Señor, pero cuando resuelvas esta situación, si es que Dios hace esto, ¿estás esperando una señal del cielo como la oposición en este momento? O peor aún, en tu engaño y tu soberbia te has cruzado de brazos y has dicho, nada puede rescatar esta situación. No hay nada que pueda hacerme ver mi realidad. No hay nada que pueda hacerme volver a Cristo. No hay nada que pueda traer realmente restauración en mi vida, en mi matrimonio, en mis relaciones con otros, en mi amistad, en mi compromiso con la iglesia. En tu egoísmo y en tu engaño te has puesto en una situación igual que la de esta oposición, dudando de la autoridad de Jesús, dudando de su poder, ignorando por completo que Él tiene el poder y la autoridad para desatar al cautivo, conoce perfectamente y discierne tus pensamientos y demanda un compromiso que genuinamente traerá descanso y consuelo a tu vida. Dejemos de descansar en nuestro intelecto, en nuestras experiencias, en cuánto hemos fracasado en el pasado, en cuán mal nos ha ido al intentarlo. Mi hermano, mi hermana, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tu capacidad, se trata de que en cuanto más rápido vengas delante de Dios reconociendo tus fracasos, encuentres fortaleza, ánimo, consuelo y dirección para tu vida, sin importar lo que te está aconteciendo, porque recuerda, esto que estás viviendo, si eres hijo de Dios, tiene un propósito. Y ese propósito es que día con día seas cada día más a la imagen de Cristo. No es solo la autoridad lo que vas a poder contemplar al estar situado bajo la verdad de nuestro Dios, sino que podrás genuinamente atesorar y encontrar perdón, compasión, salvación, amor, paz. Por lo que si te encuentras perdido, si te encuentras vacío, con dolor y sin esperanza, sabes a quién puedes acudir. Pues Él conoce tus corazones, tus peticiones, mucho antes de que los pronuncies. Pero es necesario una respuesta de tu parte ante la autoridad del Maestro, ante la autoridad de nuestro Señor Jesús. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, para hacer una oración.